Por favor me confirman si pueden ver la presentación. Listo, gracias William. Entonces, continuando con el contenido, pues ya vimos el reconocimiento de actividades unidad 1. Esta ya la vimos. El componente práctico, hoja de ruta, también ya investigamos la hoja de ruta. Y el trabajo colaborativo también ya lo investigamos, qué es lo que debemos hacer y dónde están los recursos y los archivos para trabajar. Ahora vamos a trabajar los diodos semiconductores. Entonces, haciendo una introducción, ¿qué es un diodo semiconductor? Es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. La flecha de la representación simbólica muestra la dirección en la que fluye la corriente. Entonces, acá tenemos la representación teórica o simbólica del diodo semiconductor. Es un dispositivo que tiene dos terminales, denominados este el ánodo y este el cátodo. ¿Listo? Que prácticamente están construidos con un material semiconductor que se le hace un dopaje, y tenemos un material tipo P, que es un material tipo positivo semiconductor, y un material tipo N, que es el negativo prácticamente. Entonces el material tipo P se asocia al ánodo, y el material el K se asocia al material tipo N. Entonces recordemos que un dispositivo de dos terminales, ánodo y cátodo, y el voltaje, y él tiene un voltaje del diodo. Entonces en este caso, como no tiene ninguna polarización, no está conectado a ningún circuito, tanto la corriente que circula por él como el voltaje que circula por él es 0 voltios y 0 miliamperios respectivamente. Los materiales más comunes para la construcción de diodos semiconductores son el silicio y el germanio. Estos materiales, por tener 4 electrones en la última capa de valencia, son muy utilizados para convertirlos utilizados como materiales semiconductor. Un material semiconductor pues tiene unas propiedades que puede funcionar de acuerdo a la forma como se polarice, en un dado caso como un material conductor o como un material aislante. Cuando un diodo está operando, un diodo semiconductor, dependiendo su fabricación, si es de silicio, él tiene un voltaje del diodo de operación que es de 0,7 voltios. Quiere decir que cuando está en un circuito implementado y está polarizado correctamente, él consume 0,7 voltios. Y para un diodo de germanio es de 0,3 voltios. Quiere decir que dentro de un circuito, las caídas de tensión en ese diodo es de 0,3 voltios para uno de germanio. Ese sería el voltaje del diodo para cada uno, si es de silicio o si es de germanio. Aquí tenemos una anotación para los diodos semiconductores. Tenemos, como les había comentado, el ánodo y el cátodo. Se compone de dos materiales semiconductores tipo P y tipo N. Y acá tenemos el símbolo del diodo semiconductor. Aquí también tenemos la representación de cómo es un diodo en la vida real. Estos dos que están acá, que son diodos semiconductores de baja potencia, y los que observamos acá, estos diodos semiconductores son de mediana potencia. Acá tenemos algunos tipos de encapsulado. Acá tenemos los más comunes, diodos para propósito general, que son para inserción. Estos son de montaje superficial. Y tenemos diferentes tipos de diodos para unas aplicaciones. Por ejemplo, este diodo y este diodo son de alta potencia. Y estos últimos 4 prácticamente son diodos de alta potencia. Y estos son de mediana potencia. Pues dependiendo la operación, la configuración, la corriente que se necesite, se utiliza uno u otro tipo de diodo semiconductor. Entonces vamos a hablar sobre las aplicaciones de los diodos semiconductores, y vamos a iniciar con las aplicaciones en DC, en corriente directa. Entonces, para el circuito de la figura, indique si está en polarización directa o si está en inversa. Además, encuentre la corriente del diodo, el voltaje del diodo,
el voltaje en la resistencia y la corriente que circula por la resistencia y la corriente total del circuito. Acá nos indica que el diodo está construido de silicio. Entonces observamos que tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios, acá tenemos el terminal positivo y el negativo. Sabemos que este sería el ánodo y este sería el cátodo. Y tenemos la resistencia de 890 ohms, fuente de voltaje de 5 voltios y un diodo 1N4004 que es un diodo de silicio. De acuerdo a lo que nos solicita, lo primero que debemos analizar es que el diodo si está polarizado en directo o en inversa. ¿Y qué significa esto? Entonces acá hay una anotación. El diodo está polarizado en directa. ¿Por qué razón? Porque se aprecia que el ánodo, este es el ánodo, que se asemeja al terminal positivo, está conectado al terminal positivo de la fuente. ¿Sí? Si observamos, podemos ver que el ánodo, que es el positivo, está conectado directamente al terminal positivo de la fuente. Y si observamos el cátodo que sería este que está acá, este terminal, que se asemeja al terminal negativo, está conectado a tierra por medio de una resistencia y se conecta a tierra. Entonces en este caso se puede decir que el diodo está polarizado en directo. Entonces cuando el diodo se polariza en directa se comporta como si fuera un interruptor cerrado, quiere decir que deja pasar la corriente. Continuamos acá. Además, para que circule corriente, una primera condición es que se polarice en directa. La segunda condición es que el voltaje de la fuente de alimentación debe superar los 0,7 voltios que consume el diodo para funcionar. Por lo tanto, en este caso, como es un diodo de silicio, el voltaje de diodo o el que él consume es de 0,7 voltios. Observamos que el voltaje de la fuente es de 5 voltios y el voltaje del diodo es de 0,7 voltios. ¿Sí? Quiere decir que el voltaje de la fuente, si decimos que es E, es mayor que el voltaje del diodo. Entonces, si se cumple esta condición, entonces también va a circular corriente por el circuito. Entonces, para resolver los interrogantes que nos solicitan, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, la tenemos acá, LBK, en el cual nos dice que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0, o dicho de otra forma, que el voltaje de la fuente debe ser igual a la sumatoria de todos los voltajes que estén en cada uno de los elementos en el circuito. Entonces el voltaje de la fuente E es igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. ¿Por qué razón? Solo tenemos dos elementos, tenemos un diodo semiconductor y tenemos una resistencia, solo tenemos dos elementos. Entonces vamos a despejar de la ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar el voltaje en la resistencia. Entonces el voltaje del diodo está sumando, pasa al otro lado al igual a restar, sería E menos BD igual al voltaje de la resistencia. Reemplazamos valores, voltaje de la fuente 5 voltios menos 0,7 voltios que es el voltaje del diodo es igual al voltaje de la resistencia. Quiere decir que en la resistencia hay una caída de tensión de 4.3 voltios. Ahora con esto ya podemos encontrar, aplicando la ley de Ohm, encontrar la corriente. Corriente, recordemos que es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia, que sería 4.3 voltios dividido 890 ohmios. Si hacemos esta operación en una calculadora nos va a dar 4.83 miliamperios, la corriente que está circulando por la resistencia. Sería la corriente de la resistencia. Como observamos que es un circuito serie, en un circuito serie la corriente es la misma para todos los elementos. Entonces quiere decir que la corriente de la resistencia es la misma corriente del diodo y es la misma corriente total. Entonces acá hemos terminado con los parámetros, las inquietudes que nos solicita el ejemplo que estamos trabajando. Si observamos acá,
Acá yo me apoyo con una simulación en el cual observamos la corriente nos dio 4.86 miliamperios y la teórica nos da 4.83. El voltaje en el diodo es 0,67 voltios, nosotros teóricamente la trabajamos como 0,7 voltios y observamos el voltaje en la resistencia que es 4.33 voltios, en nuestro caso teóricamente nos dio 4.3 voltios. Entonces observamos que tenemos una bastante similitud en los resultados tanto teóricos como prácticos. Acá hemos comprobado tanto teóricamente y prácticamente los voltajes y corrientes en el circuito propuesto. Ahora vamos con otro ejemplo. Nos indica, para el circuito de la figura, indique si está en polarización directa o inversa. Además se encuentra la corriente del diodo, voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia y la corriente total. También es un diodo de silicio. Entonces ustedes me podrían indicar qué es lo diferente de este circuito propuesto al anterior. William o Gastón, ¿qué diferencia tenemos entre este circuito y el anterior? No, está en directa. Si observamos el terminal positivo de la fuente, se conecta al positivo del diodo porque es el ánodo y acá tenemos el cátodo. El voltaje de la fuente, sí señor, acá el voltaje es apenas de 0,5 voltios y en el anterior era de 5 voltios. Entonces, podemos observar que el diodo está polarizado en directa porque el terminal positivo se conecta al positivo del diodo, que es el ánodo, acá tenemos el cátodo, y el cátodo está conectado a tierra, ¿sí?, por medio de una resistencia de 890 ohmios. Pero observamos que el voltaje de la fuente no es mayor al voltaje del diodo. Entonces en este caso, el voltaje del diodo, el voltaje de la fuente, que tiene una condición es que tiene que ser mayor al voltaje del diodo, no se está cumpliendo. Si no se cumple, el diodo no conduce. Entonces se comporta como si fuera un circuito abierto. No deja pasar corriente. Por lo tanto, no va a haber una circulación de corriente. No hay. ¿Listo? Entonces, el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente. El voltaje en la resistencia va a ser 0 voltios. La corriente de la resistencia va a ser 0 amperios. Y la corriente en el diodo va a ser de 0 amperios. ¿Sí? Porque no hay conducción. Se comporta como un circuito abierto. Quiere decir que si lo comparamos con la simulación, acá observamos prácticamente que no, el voltaje en el diodo es cercano al de la fuente y que no circula corriente. Acá aparece una corriente muy pequeña que alcanza a circular, pero esta corriente como tal es una corriente demasiado pequeña que no se puede decir que es despreciable, no se puede tener en cuenta. Entonces en este caso se comportaría como un circuito abierto. Y entonces no circulará corriente. Este ya estaba, perdón, acá quedó repetida la diapositiva. Y acá vamos con un tercer ejemplo. Para el circuito de la figura, indique si está en polarización directa o inversa. Además se encuentra la corriente del diodo, voltaje en la resistencia, corriente en la resistencia y la I total. El diodo también es de silicio. Por favor, ¿me colaboran en observar qué es diferente en este circuito? Está polarizado en inversa, muy bien, William. Si observamos, el terminal positivo de la fuente es este y se está conectando al cátodo del diodo semiconductor, que es el negativo, y el ánodo, que es el positivo, estaría conectado ¿a qué? Al negativo por medio de una resistencia de 890 ohmios.
En este caso, como está en polarización inversa, el diodo está en polarización inversa, el cátodo está conectado al terminal positivo de la fuente y el ánodo está conectado a tierra por medio de una resistencia. Entonces no circula corriente porque esa es otra condición. La corriente va a ser de 0 miliamperios, todo el voltaje va a estar presente en el diodo y en la resistencia no va a haber ningún voltaje, por ende no va a circular tampoco ninguna corriente. Entonces acá vemos un ejemplo de la polarización directa, polarización inversa y el voltaje mínimo que debe tener una fuente de voltaje para que el diodo entre en conducción, que sería el voltaje del diodo. Hasta el momento hay alguna pregunta, William y Gastón. No sé si Gastón está todavía. Listo, William, gracias. Ahora vamos a ver las aplicaciones en AC de los diodos semiconductores. Entonces, el primero que vamos a ver es el rectificador de media onda positivo que tenemos acá. Prácticamente es un diodo rectificador con una resistencia conectada en serie. La salida sería en la resistencia, como se observa acá. Observamos una señal senoidal que se está ingresando por acá, por las entradas, donde dice BI. Es una señal variante en el tiempo que tiene BI es igual a PM seno omega T. Entonces, cuando se aplica esta señal a ese circuito, pues comenzamos a trabajar con el primer semiciclo. El primer semiciclo que entra por el terminal positivo, en este caso se estaría polarizando en directa, porque si observamos el primer semiciclo está por encima del cero y siempre sería positivo, y el otro terminal estaría negativo. Se comporta, como observamos acá, como un circuito cerrado y deja pasar la corriente, y en este caso pues el voltaje. Entonces acá saldría el semiciclo positivo. Ahora para el segundo caso, cuando está ingresando el semiciclo negativo por la terminal de entrada, quiere decir que acá está entrando el negativo por el ánodo y el cátodo estaría ingresando el positivo. Estaría una polarización inversa, se comportaría como un circuito abierto como lo observamos acá, y como es un circuito abierto no deja pasar corriente o no deja pasar el voltaje. Entonces obtendríamos la señal, siempre sería de este tipo. Si se repitiera en el tiempo, acá tendríamos pues el periodo completo de la señal y se tendría que volver a repetir la señal nuevamente n veces hasta que pues se deje de polarizar el circuito. Ahora vamos con el rectificador de media onda negativo. También tenemos una señal senoidal variante en el tiempo. La que diferencia es que ahora el diodo está en una posición pues en inversa. Comenzamos con el primer semiciclo. El primer semiciclo entra positivo, estaría polarizado en inverso. Sabemos que el inverso no deja pasar, entonces en este caso no dejó pasar el semiciclo positivo porque se polariza en inverso. El segundo semiciclo ahora que viene es el negativo. Como el diodo está en esta posición, se polarizaría ahora en directa, como es en este caso, deja pasar la corriente y observamos acá que pasa el semiciclo negativo. Entonces solo está dejando pasar los semiciclos negativos, los positivos no los deja pasar. Entonces por eso se llama un rectificador de media onda negativa. Ahora vamos con la aplicación del rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa, este que tenemos acá, es muy conocido porque se llama puente de diodos. La salida de este circuito es acá en la resistencia, como lo observamos, y tiene esta configuración. Son 4 diodos conectados tipo puente y podemos comenzar a hacer el análisis. Cuando entra el primer semiciclo, el positivo, que está acá, entonces sería positivo por acá y negativo por acá. Cuando entra positivo,
quiere decir que este diodo conduce porque se polariza en directo y este diodo conduce porque se polariza en directo. Estos dos de acá no van a conducir. Entonces el flujo de la corriente va a ser como se indica acá en color azul, que va a circular de esta manera. Quiere decir que acá llega positivo y acá va a llegar el negativo a la resistencia. Entonces está positivo y negativo la resistencia porque estos dos diodos no están conduciendo, no deja pasar nada. Entonces dejaría pasar el semiciclo positivo. Ahora, en el siguiente caso, cuando va a entrar el semiciclo negativo, entonces entra por este terminal negativo y por este terminal positivo, entonces los diodos que van a quedar polarizados en directa son estos que están acá. El flujo de la corriente va a ser de esta manera. Estos dos ya no van a trabajar, ¿sí? El flujo de la corriente viene como se observa acá. Y aquí va a seguir estando positivo y aquí va a seguir estando negativo. Quiere decir que el siguiente semiciclo es el positivo. Entonces se va a mantener constante, a pesar de que la señal de entrada está variando en el tiempo su polaridad, a la salida va a tener una señal variante en el tiempo, pero con solo semiciclos positivos. Todo el tiempo. Como lo observamos acá, la señal de entrada es esta y la señal de salida va a ser esta, solo semiciclos positivos. Otras aplicaciones es un rectificador de onda completa con tap central, en el cual es otras aplicaciones cuando tenemos un transformador y tenemos un tap central. Cuando tenemos un transformador, nosotros podemos utilizar ese tap central como tierra, como si fuera de tierra del circuito, y solo utilizaríamos dos diodos para hacer la rectificación y tendríamos acá la resistencia de carga. Entonces, ¿cómo opera este circuito? Entonces lo mismo, comenzamos con el semiciclo positivo, quiere decir que acá hay positivo y acá hay negativo. Entonces este diodo queda polarizado en directa, este va a conducir y este no va a conducir. Entonces en este momento llegaría acá al terminal positivo a la resistencia y de acá negativo y dejaría pasar el semiciclo positivo. Ahora vamos en el siguiente caso, analizando el semiciclo negativo. En este caso, este diodo no conduce porque por acá, como es negativo, va a estar acá menos y acá más, ¿sí? Entonces va a conducir este diodo, pero este no va a conducir, entonces va a dejar pasar el semiciclo positivo nuevamente. Entonces vamos a obtener otra señal que va a tener solo semiciclos positivos. William, quiero preguntarle si de pronto hay alguna duda sobre las aplicaciones de los diodos semiconductores, que ya vamos a pasar a los transistores. William, no le entiendo muy bien la pregunta. Si quiere, ya le activé el micrófono. Si quiere intentar, puede hablar por activar su micrófono y puede hacer la pregunta más fácil. Diapositiva del puente de Dios. Acá tenemos el puente de Dios. Tardes, ¿lo escucho? Sí, señor, claro que sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Mira, la pregunta es la siguiente, es que acá cuando viene por el puente, ¿la anterior se puede mejor de pronto? Sí, señor, claro. No, la más ¿Esta? antes. No. Mm, No, sí, debe ser esa, la que estábamos. Por sí, ejemplo, acá señor. si entra positivo y baja por, Sí, por señor. D3.
y ahí pasa bien, ¿sí? Después viene por la resistencia y después, ¿por qué Viene no puede subir? positivo, baja por D2. Por D2, sí, correcto. Después pasa por la Este viene resistencia. por acá y viene hasta por acá. ¿Listo? ¿Por qué no puede subir La hacia pregunta suya D3? es ¿por qué no puede seguir subiendo hacia No acá? puede volver hacia D3, sí, así, y si ahí se ve que también es positivo en ese sentido, ¿no sería también positivo? Dame un segundo. Ups. En este caso la corriente circula de esta manera, viene por acá y llega hasta acá. Y viene por acá y hasta acá. La resistencia lo que está haciendo es evitando que la corriente siga su flujo. ¿Sí? Como hay una diferencia de potencial, la resistencia es la que está soportando ahí la carga y no deja que pase, la corriente siga fluyendo digamos, hacia D2. Hacia acá va a fluir, acá, hacia acá también puede fluir la corriente. Esta corriente fluye hacia acá, ¿sí? Y también fluye hacia acá. Pero observamos que acá viene positivo. Y si es positivo, eh, perdón, acá me equivoqué. Este viene negativo y negativo con positivo está este actuando, ¿sí? Está polarizado en directa. Este viene positivo y acá negativo, este actúa. Pero estos que están acá no van a actuar porque acá le está llegando un positivo al cátodo, automáticamente no conduce. Y acá le llega un positivo al cátodo, automáticamente no conduce. Ya, 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 ya. No sé si fue clara la explicación. Sí, eso sí lo entendí, pero yo decía era que si podía subir, pero tú La, me dices que con, no por la resistencia. la resistencia es la que está soportando la carga, ¿sí? Digamos que él no continuaría, o sea, llega hasta este punto, hacia las dos terminales de la resistencia, ¿sí? La corriente o la diferencia de potencial llega hasta estos dos puntos. Si acá no hubiese la resistencia y hubiese un cable, acá llegaría negativo, acá llegaría positivo y acá habría un cortocircuito, ¿sí? Entonces habría Ya, corto. Acá normalmente puede ser que no vaya una resistencia, sino vaya un circuito adicional en el cual, dos cables, ¿sí? Y acá se conecte pues a un condensador para convertir esta señal que viene así en DC, una línea, ¿sí? ya, correcto. ¿Listo? Listo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si quiere puede dejar el micrófono abierto para hacer las preguntas mientras que voy explicando y va a ser mucho más rápido. Bueno, gracias. Listo. Ahora vamos con el transistor BJT. El transistor de unión bipolar, o sus siglas BJT, que es Bipolar Junction Transistor, es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones, PN, muy cercanas entre sí, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Tenemos acá el símbolo, este es uno de los transistores BJT que tenemos, tiene tres terminales, que es la base, el colector y el emisor. Por cada uno de esos por cada uno de los terminales circula una corriente, en este caso se llama corriente de base, acá se llama corriente de emisor y acá se llama corriente de colector. ¿Listo? Los transistores son unos, elementos electrónicos que se utilizan para amplificar corriente o para amplificar voltaje. Se puede utilizar de dos formas: como corte y saturación, que es como un interruptor controlado, ¿sí? Que pues o es un circuito abierto o un circuito cerrado, o como amplificación, ¿sí? Para amplificar corriente o voltaje. Todos los equipos amplificadores pues desde los años 80, 70 estaban fabricados con transistores, ¿sí? BJT, pero ya pues con la evolución de la tecnología han surgido,
transistores también, pero de otras tecnologías como los FET, como los MOSFET, como los JFET. Entonces, todavía quedan algunos amplificadores que utilizan transistores BJT. Pero estos ya están, digamos que en algunos casos no los trabajan porque son más eficientes los JFET o los MOSFET. Tenemos acá las dos configuraciones de transistores BJT que se pueden encontrar, que es en NPN o PNP. Habíamos hablado que los materiales tipo N se asemejan a terminales negativos, ¿sí? Material semiconductor negativo, ¿sí? Negativo, y los materiales tipo P son positivos, entonces sería menos más menos, o en este caso PNP sería más, menos, más. ¿Listo? Tenemos acá un pequeño circuito en el cual observamos que tenemos una corriente de base, se está polarizando en directo base emisor, acá está el positivo y acá está el negativo, y tenemos las tres capas NPN, en este caso las dos exteriores N y la de la base P, y en este caso que es PNP, la base es negativa y las capas exteriores son P. Prácticamente es una mejora del diodo semiconductor, porque el diodo semiconductor él deja pasar corriente o no deja pasar de acuerdo a cómo ingresa la corriente por él o cómo se polarice. En cambio, el transistor tiene un pin adicional o un terminal adicional que es la base, que esta es la que controla el paso de corriente o no por el transistor, ¿sí? Dependiendo también cómo se polarice, deja pasar o no deja pasar la corriente entre colector y emisor. Normalmente la corriente de base es mucho menor que la corriente de colector, ¿sí? Porque hay una relación entre estas dos en que ingresa una corriente de base muy pequeña y al pasar por el transistor se amplifica n veces. ¿Listo? El transistor posee una relación entre la corriente de base y la corriente de colector, lo que le comentaba anteriormente. Eso es el factor de amplificación que puede tener y se conoce como beta. Esa relación entre corriente de base y corriente de colector, la corriente que circula por la base y la corriente que circula por el colector, se llama como beta. Esa es la relación que les estoy comentando. Los transistores pueden funcionar solo en directa, con corriente directa, o también puede trabajar con corriente alterna, pero no en su totalidad. Cuando se trabaja con corriente alterna, utiliza una parte de corriente directa para su alimentación, y la corriente alterna pues prácticamente es una señal de entrada para ser amplificada n veces. Observamos que es una relación en ambos casos de beta es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base, y en corriente alterna es un delta, que también es la variación de la corriente de colector sobre la variación de la corriente de base, cuando el voltaje colector emisor es constante. Existe en el mercado una gran cantidad de transistores. Hay de baja potencia, de mediana potencia y de alta potencia. Por ejemplo, para buscar un transistor uno puede buscar una referencia. Entonces, por ejemplo, acá está el 2N4123, y cuando buscamos en internet, podemos buscar en Google, escribimos la palabra datasheet, que al español se traduce como la hoja de datos del equipo, en el cual nos indica los voltajes máximos, la potencia máxima, la corriente máxima soportada por sus terminales. Perdón. No importa, William, si quiere retírese, yo continúo con la web. Esto queda grabado para que pueda ser consultada más adelante. De nada, William. Igualmente, William. Entonces, como les comentaba, en la hoja de datos se encuentran todos los datos del fabricante, y también se encuentran los betas, o el beta en las hojas de datos también es el mismo HFE,
A veces también se conoce como el HFE, que es la ganancia que puede tener el transistor. Acá observamos diferentes tipos de encapsulados. Este encapsulado es un transistor de un transistor TO92, es de baja potencia, ¿sí? Se puede decir que es para aplicaciones pequeñas, para amplificar corrientes muy pequeñas. Digamos que este es de mediana potencia. Este transistor es un encapsulado TO220. Y este encapsulado que tenemos acá, que se conoce es como de moneda, es de potencia mayor para tener corrientes bastante altas, amplificar corrientes bastante altas. Los modos de operación del transistor, él tiene dos operaciones. Yo al principio decía que podía funcionar como un interruptor, ¿sí? O también puede funcionar como un amplificador, amplificar una corriente, un voltaje n veces. Entonces, las dos regiones que trabajamos es la de corte y saturación, cuando funciona como un interruptor. Cuando hablamos de la región de corte es porque está abriendo el circuito, o sea, no hay voltaje, no hay paso de corriente. Y cuando hablamos de saturación es cuando deja pasar corriente por entre colector y emisor. Quiere decir que o se comporta como un circuito, en la región de saturación se comporta como un circuito cerrado entre colector y emisor, y cuando está en la región de corte se comporta como un circuito abierto entre colector y emisor. Eso es cuando trabaja la región de corte y saturación, que se comporta como un interruptor. Y cuando trabaja la región activa, que es la que observamos acá, la región activa, es cuando se trabaja como un amplificador, para amplificar la corriente que entra por la base n veces. Y esa corriente se puede obtener ya sea por el colector o por el emisor. Pues cuando trabajamos en la región activa, estamos trabajando lo de la relación del beta, que beta es igual, la corriente de base es igual a beta veces y B. ¿Sí? Buenas tardes, Juan, ¿cómo está? Juan, le indico que vamos en la mitad de la webconferencia. De todas formas, esta quedará grabada para que usted consulte la primera parte que hayamos trabajado. De nada, Juan. Entonces, tenemos dos formas de trabajar el transistor, que es corte y saturación, que es como un interruptor, o como amplificador, que es en la región activa, como lo nombré anteriormente. Las fórmulas que rigen a un transistor, sea PNP o NPN, es que la unión base-emisor, ¿sí? Tenemos acá el transistor, ese sería el base, ese sería el emisor, ese sería el colector. Entre estos dos terminales, base-emisor se comporta como un diodo semiconductor, quiere decir que el voltaje base-emisor siempre va a ser 0,7 voltios. Tenemos una relación de la corriente de emisor, es igual a beta veces más 1 por IB, que normalmente este más 1 es muy despreciable a veces, y se dice que la corriente de emisor se aproxima a la corriente de colector. Y la corriente de colector, la otra relación principal que siempre se trabajará es que beta veces IB. Corriente de colector es igual a beta veces IB. Acá me equivoqué, acá era corriente de, vamos a corregirlo una vez, corriente de colector. Corriente de colector es igual a beta veces IB. Listo, esas tres fórmulas se va a regir para las diferentes configuraciones del transistor. Existen una gran cantidad de circuitos y configuraciones que se puede utilizar los transistores BJT.
Ahora vamos a ver una de las primeras configuraciones y sencillas que vamos a trabajar, que es la configuración con polarización fija. Observamos que el emisor se conecta directamente a tierra y el voltaje de entrada o el voltaje de alimentación del circuito es el mismo tanto para la entrada como para la salida. Como se observa acá, que VCC se reparte para la resistencia de base y la resistencia de colector. En este caso, este circuito puede funcionar para amplificar una corriente de entrada n veces. Por ejemplo, entra una señal de pequeña senoidal cuadrada triangular de pequeño voltaje o corriente, y a la salida, después de pasar por el transistor, va a salir amplificada n veces. En este caso, pues tenemos acá esta configuración: base, colector, emisor de transistor. Estos dos condensadores son de acá prácticamente de acople entre la señal de corriente alterna, que está acá, corriente alterna, y la parte de corriente directa que está en la mitad. Son de acople de señal. ¿Listo? Recordemos que un condensador en corriente directa se comporta como un circuito abierto, como si no estuviera, y en corriente alterna se comporta como un circuito cerrado. Aquí tenemos el circuito de corriente directa equivalente. Perdón, lo que les comentaba a ustedes, como estamos trabajando en corriente directa, los condensadores se comportan como si fueran circuito abierto. Entonces, en este caso no interviene nada, la corriente alterna de entrada ni la corriente alterna de salida. Solo se hace el análisis en DC. Entonces, el análisis comienza resolviendo cada una de las mallas. Cuando se alimenta el circuito, una corriente circula por acá hasta llegar a tierra, y la otra corriente va a circular por esta rama hasta llegar a tierra. Entonces debemos analizarla cada una de las mallas. La malla base emisor, que es la de color verde, el camino que tomó la corriente por el color verde, es la malla base emisor. Entonces, en esta malla, a resolver por la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí?, obtenemos que la corriente de base va a ser igual a VCC menos voltaje de base emisor sobre la resistencia de base. Ya tenemos una primera fórmula para esta configuración resolviendo esta malla. Ahora, la malla colector emisor se debe resolver, la que estaba acá de color rojo, el sentido de la corriente de color rojo. Entonces, observamos que de acá, resolviendo esta malla, como observamos acá el sentido de la corriente, tenemos estas fórmulas. La corriente de colector es igual a beta veces IB, esta fórmula ya la hemos visto al principio. El voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC por RC. El voltaje colector emisor es igual a voltaje de colector menos voltaje emisor, porque en este caso el emisor está conectado directamente a tierra. No todas las configuraciones el emisor del transistor se conecta directamente a tierra, puede haber una resistencia también. Entonces estas fórmulas van a variar, eso depende del tipo de polarización que se esté trabajando. El voltaje colector emisor es igual a VCC. El voltaje base emisor es la diferencia de potencial entre voltaje de base y voltaje de emisor, y pues teniendo esa relación tenemos que el voltaje de base emisor es igual al voltaje de base, porque recordemos que el emisor está conectado directamente a tierra y es igual a 0 voltios. Entonces ya tenemos las fórmulas que rigen el circuito de polarización fija para este transistor. Entonces vamos con un ejemplo. Acá tenemos ya un ejemplo con valores de la misma configuración. Para el siguiente circuito, basado en un transistor con polarización fija, determine la corriente IBQ, la corriente de base en el punto Q, la corriente de colector en el punto Q. El punto Q significa el punto quiescente, o sea, el punto óptimo de trabajo de ese transistor.
el voltaje colector emisor, el voltaje base, voltaje colector, voltaje base colector, y para este transistor tiene un beta de 60. Entonces vamos a comenzar a hacer los cálculos y resolver este circuito que tenemos acá de polarización fija. Entonces tenemos acá el circuito un poco más amplio por si no lo podían observar bien. Entonces, comenzando a resolver la primera parte, lo que vamos a encontrar es la corriente de base. Con la fórmula que obtuvimos anteriormente, la corriente de base es igual al voltaje de alimentación, que sería VCC, menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de base. Entonces, la corriente de base es igual a 14 voltios, porque se está alimentando con 14 voltios el circuito, menos voltaje base emisor. El voltaje base emisor habíamos dicho que siempre entre el voltaje base emisor va a haber 0,7 voltios, porque es como si fuese un diodo semiconductor entre esos dos terminales. Entonces sería menos 0,7 voltios sobre 180 kiloohmios, que es la resistencia que está presente en la base. Entonces, al hacer esta operación nos daría que la corriente de base es igual a 73,88 microamperios. Es una corriente muy pequeña. Ahora, la corriente de colector, trabajando la fórmula de corriente de colector es igual a beta veces IB. Entonces tenemos que la corriente de colector es igual a 60, que es el beta, que es la ganancia que tiene este transistor, por la corriente de base, que es 73,88 microamperios. Entonces, la corriente de colector va a ser 4,43 miliamperios. Estos obtenemos de hacer la operación de 60 por 73,88 microamperios. Ahora continuamos resolviendo los demás parámetros, que es el 60. El 60 puede salir de la hoja de datos del fabricante del transistor, que es un beta, puede ser típico. Normalmente el fabricante dice que el beta de los transistores puede estar entre, por ejemplo, entre 100 y 200. Entonces, de acuerdo cómo se configure el circuito, ese beta puede estar entre ese rango, entre amplificar 100 veces, 120, 180, llegar hasta 200. Eso depende de las resistencias, cómo se trabaje. Nosotros como diseñadores podemos seleccionar un beta para hacer los cálculos, pero ese beta que nosotros digamos proporcionemos como punto de inicio tiene que estar dentro del rango de la hoja de especificaciones del fabricante. No puedo decir que si un transistor 2N22 tiene un beta entre 100 y 200, yo me voy a inventar un beta de 500. O sea, no puedo comenzar con ese parámetro porque el transistor nunca va a llegar a ese factor de ganancia. Entonces, el voltaje colector emisor, de acuerdo a la fórmula que obtuvimos anteriormente, sería igual al voltaje de la fuente menos IC por RC. Entonces sería 14 voltios menos 4,43 miliamperios por 2 kiloohmios. El voltaje colector emisor sería de 5,14 voltios. En las simulaciones ya tiene su propio beta, Juan. Se observa la hoja de ruta, ahí indica de cuánto es el beta, ¿vale? Ahora, el voltaje base, que es el mismo voltaje base emisor, va a ser de 0,7 voltios. Este 0,7 voltios sale que siempre el voltaje base emisor en un transistor BJT va a ser de 0,7 voltios. El voltaje colector va a ser el mismo voltaje colector emisor porque el emisor está conectado directamente a tierra, que sería en este caso de 5,14 voltios. Este voltaje es este mismo voltaje que está acá. Y el voltaje base colector es la diferencia de potencial entre el voltaje de base y el voltaje de colector.
Entonces tenemos que el voltaje de base de colector es igual a 0,7 voltios menos 5.14 voltios nos da menos 4.44 voltios. En ese caso no quiere decir que nos está arrojando un voltaje negativo, sino la referencia de las puntas de conexión del multímetro, serían estos dos puntos, nos indica el voltaje colector base. ¿Qué quiere decir? Que la terminal positiva la estoy conectando acá y la terminal negativa del multímetro la conectaré acá. Al conectarla de esta forma, el terminal positivo tendrá mayor potencial que el terminal negativo. Perdón, al revés, sería el terminal positivo acá del multímetro y aquí el negativo, qué pena, me equivoqué ahí. Entonces va a tener mayor potencial el terminal negativo del multímetro, por esa razón nos va a arrojar este signo menos. Para comprobar los valores, aquí pues hice la simulación rápidamente del circuito que estamos trabajando. Observamos que la corriente de base teóricamente nos dio 73,88 microamperios. Acá nos da en el simulador 73,3 microamperios. La corriente de colector teóricamente nos arrojó 4.43 miliamperios. Acá tenemos 4.40 miliamperios. El beta de este transistor fue ajustado a 60. ¿Listo? Y el voltaje base emisor aquí debería ser de 0,7 voltios. ¿Sí? A lo que se ajustó el beta, este voltaje cambia un poco. Yo creería que este error es de simulación, porque si yo trabajo un transistor por defecto, un 2N2222 que está directamente en el simulador, siempre me va a arrojar cerca de 0,7 voltios acá. Si quiere ahorita más tarde lo podríamos comprobar. Y el voltaje colector emisor o el voltaje colector que tenemos acá, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, que es de 5,14 voltios teórico, acá nos dio 5,21 voltios. El único voltaje que está un poco diferente es el voltaje de base, pero observamos tampoco demasiado, pero esto debe ser un pequeño error de este componente que tenemos acá trabajando. Acá tenemos un poco más grande el circuito, por si no lo pueden ver bien, con todos los valores. Y acá tenemos el voltaje base colector, que daba, ¿cuánto nos daba? Menos 4.44 voltios, y es lo que les explicaba a ustedes. El terminal positivo del multímetro está conectado a este punto y el terminal negativo en este punto. En este punto es mayor el voltaje en el terminal negativo que el positivo, y por eso nos arrojaría como un voltaje negativo. Pues lo que nos está indicando es eso, que la tensión acá es más alta, mucho mayor que acá. Entonces este sería menor. Entonces, otra de las configuraciones que se utiliza el transistor es en corte y saturación. En corte y saturación pues es una forma muy sencilla de trabajar, como les indicaba a ustedes, es para trabajar como si fuera un interruptor controlado por corriente. En este caso lo que habría que tener en cuenta es la corriente de colector de saturación, que en este caso va a ser igual a VCC sobre RC. Como acá se comporta entre colector y emisor como un circuito cerrado, entonces acá el voltaje colector emisor se aproxima a 0 voltios. Entonces como acá no hay voltaje, se puede decir es como si acá existiera un cable conectado directamente a tierra, porque está trabajando en la región de saturación, está saturado, como lo observamos acá. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo que nos indica: encuentre la corriente de base y la corriente de colector del siguiente circuito. Tenemos acá el circuito, un circuito configurado para trabajar en corte y saturación. Puede ser para activar una bombilla pequeña, un LED, para activar un pequeño motor, se puede trabajar. Entonces,
La corriente de base, aplicando la misma línea de corriente que circula por esta rama, es la misma que tuvimos en el circuito anterior, que sería igual a VCC menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base, sería 6 voltios menos 0,7 voltios sobre 1 kilo ohmio. En este caso la corriente de base nos arrojó un valor de 5,3 miliamperios. La corriente de colector de saturación es igual a VC sobre RC, entonces tendríamos 6 voltios sobre 5 kilo ohmios, que tendríamos una corriente de colector de saturación de 1,2 miliamperios. Acá comprobamos nuevamente los valores, observamos que la corriente de base es 5,16 miliamperios, acá nos dio 5,3 miliamperios, y la corriente de colector nos dio 1,20 miliamperios, acá también nos dio 1,20 miliamperios. Y también observamos que el voltaje colector emisor se aproxima mucho a los 0 voltios como se planteó al principio. Y acá tenemos el circuito un poco más amplio por si no se puede ver bien, con los valores obtenidos que se asemejan o son muy cercanos a los teóricos. Y hemos terminado con la presentación del día de hoy.